¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Agenda Económica comienza a partir de ahora, 8 de la mañana, con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros iniciando este día jueves. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias, los temas más importantes para este 6 de julio. Partimos de inmediato revisando lo que ocurrió ayer en esta reunión. Estas son las imágenes precisamente del encuentro del ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con la directiva de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, el gremio de los grandes empresarios. Bueno, reunión bien relevante porque era el primer encuentro después del portazo que le diera la CPC a una reforma tributaria que incluyera un aumento de impuestos. Han puesto el foco fundamentalmente en tema de crecimiento y de inversión, y el gobierno recoge el guante, y ayer el ministro de Hacienda llegó a esta reunión con un documento de 36 medidas que buscan implementar para aumentar el crecimiento, para fomentar la inversión en nuestro país, para modernizar también el Estado en los términos que atañen precisamente a la relación con las empresas. Ya les vamos a contar en una nota qué fue lo que ocurrió ayer y cuáles son las expectativas que surgen a partir de la reunión en el Ministerio de Hacienda. También vamos a estar revisando otro tema bien relevante y preocupante, por cierto, la caída que mostró la producción de cobre en nuestro país en el mes de mayo. Fue la más alta, la caída más alta, más pronunciada en casi 6 años, desde el año 2017, del mes de marzo de 2017, que no se veía una baja tan fuerte como la que vimos en este mes. Y es preocupante por varias razones, porque el cobre, sabemos, genera una fuente de ingresos muy importante para nuestro país, porque además genera actividad económica. De hecho, el IMASEC que conocimos esta semana muestra una caída de 2%, empujada principalmente por la baja en la actividad minera, y porque además involucra también a varias empresas, entre ellas a Codelco. Ya les contamos más cuáles son las razones por las que cayó tanto la producción en el mes de mayo. Vamos a estar revisando también otro dato de la actividad económica en un contexto de desaceleración. Ya conocíamos el dato del IMASEC hace unos días. Bueno, hay un segmento en particular que está sufriendo los coletazos de este ajuste, el de la venta de automóviles. La venta de autos nuevos en particular cayó más de 28% en el primer semestre. Es un signo inequívoco de cómo la economía nacional se está ajustando. Claro, este sector había vivido años bien dulces, fundamentalmente por la mayor liquidez que había en el mercado local, producto de los retiros y de los apoyos económicos desde el Estado. Pero ahora viene el aterrizaje y ha sido fuerte. Ya les contamos más en unos minutos. Y vamos a hablar en la entrevista del día de hoy de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario, otro segmento de la economía que ha vivido su propio ajuste por razones bien específicas, que tienen que ver fundamentalmente con menor actividad económica, con tasas de interés que están más altas y también con mayores requisitos por parte de los bancos para acceder a créditos hipotecarios. De todas maneras, en el mes de mayo hubo un pequeño repunte. ¿Es una luz al final del túnel o algo transitorio? Lo vamos a conversar en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Bien, nos vamos a revisar los números del día. Como siempre, nuestro resumen lo cerramos con algunas señales que nos da el mercado hasta ahora a nivel bursátil. Estos son los números en Europa con caídas fuertes. En Asia también se profundizan con una caída superior incluso al 5% en el caso de al 3%, digo, en el caso de la bolsa de Hong Kong. A esta hora las bolsas en Europa en terreno negativo, retroceso fuerte de 1,5% a esta hora para el Eurostoxx, mientras que la bolsa de Londres están cayendo cerca de 1,2%, mientras más temprano en Japón la caída fue de 1,7% en el mercado de Nikkei. Los medios internacionales lo que plantean fundamentalmente es que hay cierto sentimiento pesimista que se está apoderando de los inversores, atentos a lo que vaya a ocurrir con las actas que revele la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay una visita también de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, a China, temas que está mirando con detalle las bolsas en Europa y en Asia. Números también locales para partir el día. Hoy la UF se cotiza en 36.096 pesos. El IPSA, en tanto, llegó a 5.835 pesos en el día de ayer, en un leve ajuste respecto al cierre récord del día miércoles. El dólar, en tanto, bajó a 796 pesos y el cobre a esta hora se está cotizando en $3,76 por libra.
Bien, partimos entonces contándoles sobre esta reunión que sostuvo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo con la directiva de la CPC. El gremio de los grandes empresarios llegó con los presidentes, además de cada una de sus ramas, a esta conversación. Muy relevante, como les decíamos, porque en el contexto de alcanzar un pacto fiscal, que es lo que busca el gobierno, ayer se dio una señal bien clara para responder a las demandas que han planteado el empresariado. Hay que incentivar el crecimiento, la inversión, facilitar también procesos productivos y para eso el gobierno llegó con un documento que incluye 36 medidas. ¿En qué consisten? Orlando Silva nos cuenta. A fines de julio, mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Esa es la invitación que les hago. Invitación que a menos de un mes de su fecha hoy está en duda que pueda concretarse. Al complejo panorama que el pacto fiscal siempre ha tenido en la Cámara Alta, hoy se suma la crisis política que hunde al oficialismo y que le ha quitado gran parte de su capital político y que además involucra justamente asignación de millonarios recursos fiscales. Se dice que producto de esto que hemos visto, de esta corrupción, no se va a aprobar una reforma tributaria para llevar más recursos para aumentar la PGU. O sea que por este escándalo de 500, 800 millones de pesos vamos a bajar a centenares de miles de pensionados sin aumentar la pensión. No mezclemos más, porque esto no es para ayudar al gobierno en la reforma de pensiones, es para ayudar a los pensionados. En materia de impuestos propiamente tal, creo que lo mejor es que el gobierno espere a marzo, cuando se haya cumplido un año del rechazo de la reforma tributaria primitiva y cuando le va a ser mucho más fácil. Yo creo objetivamente que hoy día no hay 2/3 en el Senado para poder habilitar el proyecto de ley de reforma tributaria que ya fue rechazado. Hasta ahora, el plazo de fines de julio para ingresar el pacto fiscal se mantiene en el gobierno, donde indican que este proyecto no puede postergarse por situaciones que califican de coyunturales. Desde el punto de vista institucional, ¿cierto? Esa es una posibilidad que está abierta. Otra cosa, ¿cierto?, es lo que el gobierno vaya a hacer y creo que, ¿cierto?, la búsqueda de formas de crecer más, de maneras más sostenible y más inclusiva. No podríamos postergarlo, suspenderlo o olvidarlo por el hecho de que hay, ¿cierto?, situaciones de corto plazo. Eso, por supuesto, no quiere decir que no sean situaciones graves. Pero mientras las dudas sobre si julio será o no el mes para ingresar la iniciativa, lo cierto es que los días siguen corriendo. Por eso el Ejecutivo continúa desplegándose para reunir respaldo a su propuesta, lo que se tradujo en la presentación de 36 medidas en distintas áreas en que los gremios empresariales han indicado que existe espacio para aumentar la recaudación fiscal. Incentivos tributarios, créditos con efecto multiplicador en la economía, reformas para destrabar nudos en la permisología de proyectos, incentivos a la formalización laboral y mayor penalidad a la informalidad, además de beneficios fiscales a industrias emergentes y pequeñas y medianas empresas, son algunas de estas medidas. Abarcan temas de incentivos a la inversión, el aumento de la productividad, a la formalización de la economía, a la diversificación productiva y el desarrollo de sectores emergentes. Están en línea con lo que nosotros hemos estado solicitando, que son medidas pro crecimiento, pro inversión y también mejora en el empleo de las personas. Nos vamos con tareas, por cierto, para hacer una revisión también más profunda del documento que nos entregó el ministro y también aportar en algunas iniciativas que nosotros por nuestra cuenta hemos también estado analizando. Por lo tanto, esto es un camino que estamos hoy día construyendo. Un camino que seguirá con 2 nuevas reuniones donde se seguirán analizando las propuestas en temas como modernización del Estado junto a la reducción de la evasión y elusión tributaria. Todo de aquí a fin de este mes, cuando sabremos si se cumplirá o no con el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para presentar este pacto fiscal.
8:11. Vamos a otra noticia muy negativa para la economía nacional. Como les contábamos en nuestro resumen, la producción de cobre ha caído con fuerza en la primera parte de este año. Hasta el mes de mayo, con los datos que llegan hasta ese mes, la caída en la producción de cobre llega a un 14% en comparación al mismo periodo del año 2022. Es un dato muy relevante si es que pensamos en la importancia que tiene el cobre primero para la actividad minera en general, para la actividad económica, pero también desde el punto de vista de los ingresos fiscales que se generan a partir de la venta precisamente del principal producto de exportación nacional. 408.000 toneladas métricas de cobre fino fue lo que se produjo en mayo. Con eso se representa entonces esta caída de 14% respecto al mismo periodo del 2022 y es la caída más fuerte que se haya visto en 6 años. Hay un dato bien importante en todo caso para darle una dimensión a esta crisis que vive en materia productiva el sector minero local. El año 2017, cuando se produjo esa mayor caída mensual, el precio del cobre había oscilado en torno a los $3 la libra. Tuvo pics hacia fines del año en torno a los $3,6, pero muy lejos de los precios de hoy día. O sea, hoy con un precio mucho más atractivo, más importante, que está bordeando los $3,7 la libra, la producción ha caído en un 14%. Y ese dato es bien relevante para entender qué fue lo que ha ocurrido. Estos son datos que entrega además Cochilco y que muestran esta caída de 14% respecto a lo que se había producido el mismo mes, pero del año anterior. Hay factores que están incidiendo en esto. Uno de ellos tiene que ver con la producción de Codelco, que explica casi la mitad de este peor resultado, según los datos que entrega Pulso hoy día. Cayó en 32.000 toneladas su producción total en mayo, pero no solo se le puede achacar a Codelco esta caída en la producción, porque el mal resultado también viene por el lado del desempeño de las mineras privadas. Escondida, por ejemplo, redujo un 21,6% su producción en mayo, Collahuasi cayó en 11,8% y Anglo American cayó en 10,8%. De ahí entonces algunos detalles respecto a lo que ha ocurrido con otras productoras de cobre a nivel nacional que también están mostrando un deterioro. Estos factores, o más bien estas caídas, tienen que ver fundamentalmente con factores de envejecimiento en algunos casos de las minas, lo que significa menores leyes mineras para esos polos productivos y por otro lado también con los costos asociados a la producción de cobre a nivel nacional. De todas maneras, de acuerdo a los analistas citados por esta nota del diario Pulso, a pesar de los vaticinios, hay un escenario que ya empieza a mostrar algunos problemas más estructurales de la industria minera a nivel nacional, en particular en lo que está ocurriendo para Codelco. Con 14. Vamos a revisar una síntesis de otros temas. La venta de autos nuevos cerró el primer semestre con una caída de 28% y completó así 11 meses de bajas consecutivas. Según las cifras de ANAC, que reúne a los comercializadores de vehículos a nivel nacional, en julio se comercializaron poco más de 22.600 unidades de vehículos livianos y medianos. Eso equivale a una caída de 37,2% respecto al mismo mes del año anterior. El primer semestre, en tanto, cerró con casi 160.000 unidades vendidas en el mercado local, que es el nivel más bajo desde el 2022 y que se traduce entonces en un 28% de caída en relación al mismo periodo, los primeros 6 meses del año de este 2023. Desde la asociación señalaron que la contracción de la economía, la debilidad de la demanda interna también y la falta de medidas pro crecimiento, dicen, es lo que ha afectado más duramente a este sector. Y de acuerdo al último reporte de la plataforma inmobiliaria TokTok, las ventas de propiedades nuevas marcaron un repunte en mayo, subieron un 37%. Al mismo tiempo, el valor de las casas en Santiago ha bajado un 7% anual, aunque los precios siguen estando mucho más altos que aquellos que existían previo a la pandemia. Desde TokTok señalan que la mejora de estas cifras son consecuencia de un mejor acceso a condiciones crediticias, lo que ha influido directamente en el aumento de ventas brutas. Además, eventos como el Cyber Day y mayores ofertas de entrega inmediata de propiedades también han ido fomentando las ventas, dice el reporte.
Vamos a revisar más detalles de estas cifras en la entrevista del día en unos minutos más. Bien, momento de hacer una pausa, 8:16. Vamos al corte y seguimos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta, 8:19, y vamos a hablar del mercado inmobiliario que ha vivido meses, un par de años ya quizás, bien complejos desde el punto de vista de la dinámica de ventas, pero en mayo pareciera que se ha visto un pequeño repunte, al menos eso es lo que revela un nuevo informe de TokTok. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos con el gerente de estudios de esta corredora, Daniel Serey, nos acompaña a esta hora. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Daniel, ya lo decíamos, el mercado inmobiliario ha vivido meses y quizás años bien complejos desde el punto de vista de la dinámica de comercialización de viviendas, pero en mayo, al parecer, hubo un pequeño repunte. Cuéntanos qué es lo que están viendo ustedes desde TokTok. En general, estamos viendo desde marzo, en realidad, un repunte paulatino, principalmente en lo que nosotros llamamos la venta bruta, que es todas las promesas de compra-venta que se realizan en un mes particular. Ajá. Pero no lo habíamos visto en las cifras netas, que son menos todo lo que se devuelve, son los desistimientos, principalmente porque estamos en un periodo de muy alto desistimiento, porque aún se están escriturando muchas viviendas que fueron promesadas previo a octubre de 2021, que fue donde comenzaron a subir las tasas y las condiciones de acceso a financiamiento se vieron fuertemente deterioradas, que impulsó una baja muy sustantiva el año pasado en lo que fue la demanda por vivienda. Bueno, entonces, interesante hacer esa diferenciación en todo caso. Daniel, disculpa que te interrumpa, pero es interesante hacer esa diferenciación. Un asunto tiene que ver con las promesas de compra y otros con las ventas o los cierres, digamos, de esos negocios. Justamente. Y lo que ocurre principalmente en marzo, que comienza a haber un mayor interés, mayor actividad de cotización, y esto se comenzó a traducir en un mayor nivel de promesas. Y mayo superó la barrera de las 2.000 promesas a nivel metropolitano, que es una cifra que no veíamos de noviembre de 2021. Entonces es bastante relevante aquello, a pesar de que estamos todavía con un nivel de desistimientos, como te contaba, muy alto. Sí. Muchas promesas tomaron previo a octubre. En este minuto los proyectos están entrando a escrituración, están comenzando a ejecutarse los créditos hipotecarios y por ende tenemos cifras muy elevadas de lo que es el volumen de desistimiento actualmente. ¿En los niveles de desistimiento en cuánto están más o menos, Daniel? ¿Hay cifras de eso? Sí, en general, el nivel de volumen, un desistimiento normal en la región metropolitana estaba entre 100 unidades a 150 unidades. En este momento estamos en cerca de entre 400 y 450 unidades desistidas. Es harto. Esto hace de que, en general, en el indicador típico, que es la tasa de desistimiento, que es todos los desistimientos divididos por las ventas, estemos en cerca de un 20% a nivel de mercado, que sigue siendo alto. Esto significa de que una de cada 5 unidades que se vendieron se están devolviendo. Sí. Esto es consecuencia clara de lo que ocurrió con el acceso a financiamiento y el cambio al final de las condiciones que los compradores de vivienda vieron en este. Sí, claro. Daniel, ¿qué factores son los que han incidido, a juicio de ustedes, en este repunte que se empieza a ver en marzo y se consolida de alguna manera ahora en mayo? Sí, hay varios factores en general detrás que están en este minuto incidiendo en el aumento de la venta. Lo principal es un mejor acceso al crédito. Hemos visto que la baja un poco en la tasa está incentivando, más allá del acceso mismo al crédito, a la gente a ir a cotizar al banco. Por otro lado, mejores perspectivas económicas de lo que teníamos hace unos 6 meses en particular, están impulsando a la banca a otorgar un mayor número de créditos y medidas, por ejemplo, como el FUGAE, que todas las entidades que ganaron la licitación. Daniel, estamos con algún problema técnico con Daniel Serey. Daniel, ¿nos escuchas ahora? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, es que se había congelado por un momento el audio, pero ya te escuchamos de nuevo. Perfecto. Te comentaba justamente que medidas como el FOGAE incentivaron por parte de la banca, dado que todas las instituciones que ganaron las licitaciones tienen un periodo acotado para poder ejecutar estos créditos. Entonces están saliendo a buscar
créditos hipotecarios y que permita, en cierta medida, abultar un poquito más la dinámica que estaba muy alicaída, la dinámica de crédito hipotecario. Esa es la principal razón. Ajá. Por otro lado, los compradores de vivienda están mostrando señales de que están con mayor confianza. Quizás el control de la inflación, quizás también las políticas de precios que muchos han implementado, las ayudas también. No hay casi inmobiliaria en este minuto que no ofrezca ayudas para el pago del pie. Entonces las condiciones actualmente para la compra de vivienda están mucho mejor de lo que han estado en los últimos, yo diría, 18 meses. Ajá. Y eso está incentivando de manera importante que la gente salga a cotizar, que cotice también con distintas entidades. Son los bancos, las mutuarias están entregando créditos hipotecarios bastante convenientes, y la labor, por supuesto, del Banco Estado, que está impulsando claro, la compra de vivienda de manera muy significativa. Daniel, ahora, desde el punto de vista del precio, ¿han visto ustedes variaciones también por el lado de la oferta, digamos, que hagan más atractivo el momento y que empiecen a concretar entonces estas compras? Sí, en general hemos visto en varias comunas, especialmente en todo lo que es la oferta en entrega inmediata, bajas de precio que son relativas según el producto, según la comuna, pero en general estamos viendo una baja más sistemática, especialmente en las comunas céntricas, y principalmente esto está de la mano del alto porcentaje de entrega inmediata. Ajá. Hay que contar de que en general un proyecto inmobiliario comienza a bajar precios cuando llega al final de su construcción y la inmobiliaria y la constructora tienen que devolver el crédito que solicitaron al banco para poder construir. Claro. Si no vendieron lo suficiente, tienen que empezar a bajar precios para poder juntar el dinero necesario para poder cumplir con sus compromisos, con las líneas de construcción que se llaman. Eso es la principal razón. Y en este minuto estamos en varios sectores, varios barrios, con porcentajes altos de entrega inmediata. Todo el sector oriente está en algunos sectores con niveles muy altos de entrega inmediata, lo que ha provocado bajas bien significativas, y principalmente la comuna de Santiago. En este minuto Santiago tiene 12.000 unidades en oferta, la competencia es bastante alta por la demanda, claro. Y con un porcentaje alto de entrega inmediata estamos viendo bastantes oportunidades para... Daniel, aparte de la comuna de Santiago, ¿podrías mencionar otras que también están interesantes en ese sentido, con mejores precios? Sí, mira, en general podemos nombrar el sur de Santiago, La Cisterna en particular, tiene bastante oferta, Estación Central también, en algunos sectores, Independencia, Ñuñoa, hay dos sectores muy fuertes en este minuto, todo lo que es el sector cerca de Rodrigo de Araya, al sur del Estado Nacional, que es un sector que está muy dinámico, y ya en un ticket mucho más alto, en un precio mucho más alto, las mayores rebajas están en este minuto en Los Barnechea. Estamos viendo que estamos hablando de viviendas generalmente entre 15.000 hacia arriba, claro, UF, pero están teniendo rebajas muy significativas. Es otro segmento, sí. Daniel, por último, ¿el mercado inmobiliario se está comportando igual en términos de venta, me refiero, y comercialización, en departamentos que en casas? ¿Qué están viendo ustedes? No, hay una diferencia importante. En general, este aumento tan significativo que tuvimos en la venta en mayo está centrado o explicado en su mayor parte por lo que es departamento. En casa, todo lo que es la casa sin subsidio, en general se ha mantenido más o menos constante el último tiempo. El comprador de casa, en general, es un comprador que trata de comprar la mejor casa posible. Todos queremos vivir en la mejor casa posible, y eso lo hace postular un crédito hipotecario muy al límite de su capacidad crediticia. Y dado el problema de acceso a financiamiento, todo el segmento de casa sufrió mucho en este último tiempo. Pero, a pesar de aquello, sí, en todos los proyectos de casas con subsidio estamos viendo aumentos muy significativos en el último tiempo. Pero el mercado puro, por así decirlo, sin subsidio, aún se mantiene con una dinámica muy pareja en el último tiempo, que es una dinámica que básicamente es la mitad del promedio de los últimos años de lo que se estaba viendo. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Interesante echar un vistazo a lo que está ocurriendo con el mercado inmobiliario acá en Santiago, sobre todo. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián, y muy buen día. Igualmente, chao. Son las 8:29. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos, junto a Fresia Soltov, comenzamos Noticias Express.